Cierra los ojos por un momento. Imagina un FC Barcelona sin tiquitaca, sin ese carrusel de pases que marea al rival. Imagina un Barça sin Messi levantando balones de oro, sin esa era de dominio absoluto que maravilló al planeta. Era un club histórico, sí, pero con frecuencia era un gigante a la deriva, un equipo sin un ADN claro, sin una filosofía que lo hiciera único, un equipo que buscaba su alma. Ese era el Barça hasta que un holandés flaco, de elegancia rebelde y mente privilegiada, aterrizó en Cataluña. Su nombre, Johan Cruyff. No llegó simplemente como un futbolista, llegó como una idea, como una revolución. Él no solo jugaba, pensaba el fútbol de una forma distinta. Instauró la idea de que la posesión no era una opción, era una obligación. Sembró la semilla de lo que hoy conocemos como el estilo Barça, la base sobre la que se construirían leyendas. Llegó para cambiar las reglas del juego para siempre. Imagina un gigante, un coloso con un estadio monumental capaz de albergar a casi 100.000 almas, con una historia rica y una base de aficionados que lo veneran como a una religión. Un club que, en su esencia, representaba mucho más que solo fútbol para toda una región. Ahora, imagina a ese mismo gigante, dormido, o peor aún, caminando sonámbulo, sin un rumbo claro, tropezando en la oscuridad mientras su más grande adversario bailaba bajo los focos de Europa. Ese era el Fútbol Club Barcelona antes de la llegada de un holandés flaco que cambiaría la historia para siempre. Antes de Cruyff, el Barça no era un club pequeño, ni mucho menos. Nombres legendarios como Kubala, César, Luis Suárez o Coxis habían vestido su camiseta, dejando destellos de una magia inolvidable. Habían ganado ligas, habían levantado copas del Generalísimo y habían protagonizado noches épicas en Les Corts y luego en el Camp Nou. Pero eran eso, destellos, fogonazos de brillantez en medio de una irregularidad frustrante. Eran victorias que sabían a gloria momentánea, pero que no construían una era. Mientras en la capital el Real Madrid de Di Stéfano y Puskás encadenaba copas de Europa y definía una década, el Barça vivía sumido en un complejo de inferioridad deportiva. Cada título del rival era una espina más clavada en el orgullo culé. La sensación era la de tener las herramientas, el potencial, la masa social, pero no el manual de instrucciones. Se fichaban grandes jugadores, pero no se fichaba una idea. El equipo jugaba a lo que le permitía el talento de sus estrellas, no a un plan colectivo, a una filosofía reconocible. Un año podían competir por la liga hasta el final y al siguiente caer a la mitad de la tabla. Se podía golear en casa a un gran rival y, una semana después, perder de forma inexplicable en un campo modesto. Era un equipo de impulsos, de arrebatos de genio individual, pero carecía de una identidad futbolística que sobreviviera a los nombres propios. Si le preguntabas a un aficionado a qué jugaba el Barça, probablemente te hablaría de la última genialidad de su delantero estrella, pero no de un estilo, de un sello que definiera al equipo más allá de quién llevara el dorsal número 9 o el 10. Y aquí radicaba la gran paradoja. Fuera del césped, el Barça era más que un club, un estandarte de la identidad catalana, un símbolo de resistencia y un punto de encuentro social y cultural inigualable. El lema resonaba con una fuerza tremenda en las gradas y en las calles. Pero esa grandeza, esa identidad tan marcada fuera del campo, no se traducía en el césped. Parecía haber una desconexión entre el gigante social y el equipo de fútbol, que a menudo parecía perdido, sin la arrogancia y la confianza que se le presuponía a una institución de su calibre. La afición vivía en una eterna melancolía, recordando las glorias pasadas de las 5 copas y soñando con un futuro que parecía no llegar nunca. Había orgullo, por supuesto, pero también una profunda frustración. Se anhelaba algo más que una victoria. Se anhelaba un cambio, una revolución. Se buscaba un profeta, un líder que no solo les diera títulos, sino que les diera un estilo, una razón para creer, una forma de jugar
que estuviera a la altura de lo que el club representaba, alguien que entrara en el vestuario y encendiera la luz. El gigante estaba ahora ahí, roncando bajo el sol del Mediterráneo, con un potencial inmenso latente en sus entrañas. Estaba esperando, sin saberlo, la alarma que lo despertaría de su largo letargo. No sabía aún que esa alarma tenía acento holandés. Fumaba en lavanda y llevaba una revolución en la cabeza. El escenario estaba listo para que la historia del fútbol moderno diera un vuelco. Pero antes de la luz solo había una larga y expectante penumbra. Para entender la llegada de un Salvador, primero hay que comprender la profundidad de la penitencia. Corría el año 1973 y sobre el club pesaba una losa de 14 años. 14 años sin levantar el trofeo de la liga. Una eternidad para un gigante dormido. La afición vivía anclada en la nostalgia de viejas glorias, mientras veía, con una mezcla de rabia e impotencia, cómo su eterno rival acumulaba títulos y se regodeaba en su dominio. Cada temporada empezaba con una ilusión que se desvanecía con el frío del invierno, dejando solo la amarga costumbre de la derrota. El orgullo estaba herido, la identidad difuminada. Hacía falta algo más que un buen jugador, hacía falta un milagro. Y entonces, en medio de esa atmósfera cargada de pesimismo, surgió un nombre, un susurro que se convirtió en clamor y finalmente en una exigencia. Un holandés elegante, un genio del balón que estaba redefiniendo el fútbol en Europa. Su fichaje no fue una simple transacción, fue un culebrón, una batalla en los despachos que mantuvo en vilo a todo un país. Obstáculos burocráticos, tensiones federativas, todo parecía diseñado para impedir lo inevitable. Pero la voluntad del club y del propio jugador fue inquebrantable. Cuando finalmente se anunció, el traspaso rompió todos los récords mundiales de la época. No se había fichado a un futbolista, se había comprado una esperanza, y esa esperanza se vistió de corto. Desde el primer momento en que pisó el césped, todo cambió. No era solo su técnica exquisita, su visión de juego casi profética o su zancada imperial, era su aura. Irradiaba una confianza y una autoridad que contagiaron de inmediato a sus compañeros. Un equipo que jugaba con miedo, de repente, empezó a jugar con arrogancia, en el buen sentido de la palabra. Él era el director de orquesta y todos los demás, de repente, sonaban afinados. Los pases encontraban su destino, la presión era asfixiante y el balón, por fin, obedecía a una idea. La temporada avanzó y la transformación era evidente. Las dudas se convirtieron en certezas y las derrotas en victorias. Pero el punto de inflexión, el momento en que la leyenda se forjó en acero, llegó en campo enemigo. Una noche de febrero de 1974 en el estadio del eterno rival. Aquello no fue un partido, fue una sinfonía, una declaración de intenciones que resonaría durante décadas. 0-5, una humillación histórica infligida en casa del campeón. Él no solo marcó un gol antológico, sino que bailó sobre el campo, ridiculizando a sus marcadores y dirigiendo cada ataque con una superioridad insultante. Esa noche, la afición no solo celebró una victoria, celebró una venganza. El gigante había despertado de su letargo y lo había hecho con un rugido ensordecedor. El resto de la temporada fue un paseo triunfal. La liga, aquel trofeo que parecía inalcanzable, que se había convertido en una obsesión dolorosa, por fin regresaba a casa. 14 años de espera terminaron en una explosión de alegría que inundó las calles. La gente lloraba, se abrazaba, cantaba su nombre. Ya no era solo un futbolista extraordinario, era El Salvador. Había llegado para cumplir una promesa, pero su verdadero legado no fue el título, aunque fuera el catalizador de todo. Su gran victoria fue devolverle el alma al club. Restauró el orgullo perdido, le dio a toda una generación de aficionados un motivo para creer de nuevo, para caminar con la cabeza alta. Les recordó quiénes eran y de lo que eran capaces.
Su llegada no solo rompió una sequía de títulos, rompió las cadenas mentales de un club que se había acostumbrado a perder, inauguró una nueva era, una nueva filosofía y sobre todo les devolvió la sonrisa. Y eso, para una afición que había sufrido durante tanto tiempo, valía mucho más que cualquier trofeo. Años después, el fútbol lo llamó de nuevo, pero no de cualquier manera, lo llamó a casa, a Barcelona. El club, sumido en una crisis de identidad y resultados, buscaba un faro en la niebla, y quién mejor que el hombre que, como jugador, les había devuelto la alegría. En 1988, Johan Cruyff regresó al banquillo del Camp Nou, no como un simple entrenador, sino como un arquitecto con los planos de una catedral en la cabeza. Su llegada no fue solo un fichaje, fue una revolución. Desde su primera rueda de prensa, dejó claro que las reglas habían cambiado. Se acabaron el miedo, la especulación y el fútbol reactivo. Su idea era, en su simpleza, absolutamente radical para la época. El fútbol es un juego, y los juegos existen para ser disfrutados. Y para disfrutar se necesita el juguete. Y en el fútbol, el juguete es el balón. Así nació el pilar de su filosofía. El balón es el protagonista. No corre el jugador, corre el balón. Pero ¿cómo se traduce eso en el campo? Se traduce en una obsesión por la posesión. El balón dejó de ser una patata caliente que quemaba en los pies de los jugadores, un objeto del que había que deshacerse rápidamente con un pase largo y a la aventura. No, con Cruyff, el balón se convirtió en un tesoro que había que cuidar, mimar, hacer correr de un lado a otro del campo con pases cortos, precisos y llenos de intención, porque su lógica era aplastante. Si nosotros tenemos el balón, el rival no lo tiene, y si el rival no lo tiene, no puede marcarnos un gol. La posesión no era un capricho estético, era la mejor herramienta defensiva que existía. Para implementar esta idea necesitaba intérpretes, no solo ejecutores. Empezó una limpieza en la plantilla y comenzó a construir su orquesta. Trajo a jugadores que entendían la música, un defensa como Coman, que no solo sabía destruir, sino que era el primer constructor, con un desplazamiento en largo que era un puñal y un disparo que era un cañón. En el centro del campo moldeó a un joven de la cantera, un tal Pep Guardiola, para ser su cerebro en el césped, el eje sobre el cual giraba todo el equipo. Adelante, buscó talento, descaro y magia. Laudrup, Stoichkov y más tarde el definidor letal, Romario. El entrenamiento se transformó. Los famosos rondos, que para muchos eran un simple calentamiento, se convirtieron en el ejercicio central. Ahí, en un círculo con uno o dos jugadores intentando robar el balón, se aprendía todo. A pensar rápido, a pasar al primer toque, a crear líneas de pase, a presionar tras la pérdida. Era su filosofía, destilada en su forma más pura. Les decía a sus jugadores, salid y disfrutad. Quería que se expresaran, que se atrevieran, que se divirtieran jugando. Porque un jugador que disfruta es un jugador que rinde al máximo. Prefería ganar 5-4 que 1-0. El espectáculo no era una consecuencia, era el camino obligatorio hacia la victoria. Poco a poco, pieza a pieza, el Camp Nou empezó a ver algo que no había visto nunca. Un equipo que bailaba sobre el césped, que mareaba a sus rivales con un carrusel de pases, que atacaba con una fluidez casi hipnótica. Los extremos bien abiertos, los interiores llegando desde segunda línea, el falso 9, antes de que se llamara así. Era un sistema valiente, a veces incluso temerario, pero magnético. Era la génesis de una leyenda. El arquitecto no estaba simplemente dirigiendo a un equipo de fútbol, estaba construyendo un sueño, un equipo de ensueño, el Dream Team. Imaginen por un momento un fútbol diferente, un fútbol donde la fuerza bruta y la velocidad eran las reinas del campo, donde el balón era un objeto a perseguir, a golpear y, con suerte, a meter en la portería rival. En ese mundo llegó un hombre que no veía un campo de hierba, sino un lienzo en blanco, un filósofo con botas de fútbol,
su nombre, Johan Cruyff, y trajo consigo una idea tan simple en su enunciado como revolucionaria en su ejecución, la filosofía innegociable del fútbol total. Para Cruyff, todo empezaba y terminaba con una pregunta: ¿quién tiene el balón? Su máxima, repetida como un mantra, era sencilla: si nosotros tenemos el balón, el rival no lo tiene. Esto, que parece una obviedad, era el pilar de su defensa y de su ataque. La posesión no era un capricho estético, era una herramienta de control absoluto. El balón se convirtió en el protagonista, el sol, alrededor del cual giraban todos los planetas. El equipo no corría detrás de la pelota se movía para el equipo. Tenerla era descansar, era pensar, era preparar el siguiente golpe. Perderla era una anomalía que debía corregirse de inmediato, pero tener el balón no servía de nada si los jugadores estaban estáticos. Aquí entra el segundo mandamiento, el juego de posición. Cruyff veía el campo como un tablero de ajedrez, dividido en zonas que siempre debían estar ocupadas. No importaba quién estuviera en esa zona. Lo importante es que alguien estuviera. Si un lateral subía, un interior cubría su espacio. Si un delantero se desmarcaba, un centrocampista ocupaba su lugar. El sistema era un organismo vivo, fluido, donde las piezas se movían en perfecta armonía. Los jugadores aprendieron a pensar no en su posición, sino en su función dentro del colectivo. Se crearon los famosos triángulos, esas redes de pases que volvían locos a los rivales que no sabían a quién marcar. No se trataba de correr más, sino de correr mejor, de estar siempre en el lugar adecuado para ofrecer una línea de pase. Esta estructura no era defensiva, todo lo contrario. Era la base de una mentalidad ofensiva implacable. La mejor defensa, según el holandés, era un buen ataque. Su equipo no esperaba al rival en su campo, iba a buscarlo a su casa. La presión alta, asfixiante, se convirtió en una seña de identidad. Se buscaba robar el balón lo más cerca posible de la portería contraria, porque así el camino hacia el gol era más corto y el rival estaba desorganizado. Los defensas eran los primeros atacantes y los delanteros los primeros defensores. Todos atacaban, todos defendían. Las líneas entre posiciones se difuminaron para siempre. Era un fútbol valiente, audaz, que asumía riesgos porque confiaba ciegamente en su idea. Y quizás el pilar más hermoso y perdurable de su filosofía era la primacía de la inteligencia sobre el físico. En una época obsesionada con atletas, Cruyff buscaba futbolistas. El fútbol, decía, se juega con el cerebro. No necesitaba gigantes de 2 metros, si podía tener genios de 1,70 m capaces de pensar un segundo antes que los demás. Entendió que el balón siempre es más rápido que cualquier jugador, por lo que la clave no era la velocidad de las piernas, sino la velocidad de la mente, la técnica, la visión de juego, la toma de decisiones, la capacidad de anticipar la jugada. Esos eran los atributos innegociables. Creó un ecosistema donde los jugadores más pequeños y talentosos no solo sobrevivían, sino que prosperaban, convirtiéndose en los directores de la orquesta. Esta filosofía no fue una táctica pasajera, fue una semilla plantada en el corazón del club que cambió su ADN para siempre. Se convirtió en la piedra angular de la Masia, en el libro de estilo del Dream Team y en la herencia que generaciones después, con entrenadores como Pep Guardiola, llevarían a su máxima expresión. Cruyff no solo enseñó a un equipo a jugar al fútbol, le enseñó a pensar, a entender el juego de una manera diferente. Instauró una cultura donde el cómo se gana es tan importante como el ganar en sí mismo. Una filosofía que demostró al mundo que la belleza y la eficacia no están reñidas y que el cerebro siempre, siempre le ganará la partida al músculo. Cuando pensamos en el legado de Johan Cruyff en el Barcelona, la mente vuela de inmediato al Dream Team, a la magia en Wembley, a un estilo de juego que enamoró al mundo. Pero su revolución más profunda, la más duradera, no se gestó bajo los focos del Camp Nou, sino en los modestos campos de entrenamiento anexos,
en el corazón de la Masia. Su mayor genialidad no fue un regate o una táctica para un partido, fue un plan a 30 años. Cruyff miró la estructura del club y entendió que para construir algo verdaderamente grande, algo que perdurara más allá de una generación de jugadores, tenía que empezar por los cimientos. Y los cimientos, para él, eran los niños. Antes de su llegada, la cantera del Barça, como la de la mayoría de clubes, era un conjunto de equipos independientes. Cada entrenador tenía su librillo, sus ideas, su forma de entender el fútbol. Un niño podía jugar de una manera, en el infantil B, de otra completamente distinta en el cadete A. Y si por milagro llegaba al primer equipo, tenía que aprender un idioma nuevo. Era un sistema basado en el azar, en la esperanza de que el talento individual puro lograra abrirse paso a través del caos. Cruyff vio esto y lo consideró un desperdicio inaceptable. Su idea fue tan simple en su concepción como radical en su ejecución. Todos los equipos del Fútbol Club Barcelona, desde los más pequeños, benjamines, hasta el primer equipo, jugarían exactamente a lo mismo. Misma filosofía, mismos principios, misma partitura. De la noche a la mañana, el 4-3-3 se convirtió en religión. Se priorizó el talento y la inteligencia por encima del físico. Ya no se buscaba al niño más alto o más fuerte, sino al que entendía los espacios, al que sabía cuándo pasar, al que trataba bien el balón. Los rondos dejaron de ser un simple calentamiento para convertirse en el ejercicio central, la esencia del modelo. Aprender a pensar rápido en espacios reducidos, a jugar a 1 o 2 toques. El balón era el protagonista absoluto. La Masia se transformó en una verdadera línea de producción, una fábrica de futbolistas con un sello inconfundible. Un chaval de 12 años que subía a entrenar con el equipo de 14 no se sentía perdido. Conocía los movimientos, los automatismos, las exigencias. Sabía exactamente qué se esperaba de él. Esto creaba una ventaja competitiva brutal. Cuando un canterano debutaba en el Camp Nou, no era un novato asustado aprendiendo un sistema. Era un especialista que llevaba más de una década preparándose para ese preciso momento, en ese preciso sistema. El objetivo era crear una autopista directa desde la base hasta la élite, y vaya si funcionó. El resultado de esta visión a largo plazo fue la generación más extraordinaria de futbolistas que ha dado una misma cantera en la historia del fútbol. No es casualidad, es causalidad. Puyol, Xavi, Iniesta, Valdés, Piqué, Busquets y por supuesto Lionel Messi. El corazón del mejor Barça de la historia no se compró a golpe de talonario, se cultivó con paciencia y método durante años en esos campos de entrenamiento. Eran jugadores que hablaban un lenguaje futbolístico común porque lo habían aprendido juntos desde niños. La imagen icónica de Messi, Xavi e Iniesta copando el podio del Balón de Oro en 2010 no fue una anécdota. Fue la graduación cum laude de la Universidad de Cruyff. Fue la cosecha de la semilla que él plantó. Este es, sin duda, su mayor legado, más que las ligas, más que la Copa de Europa. Creó una identidad, un ADN Barça que perdura hasta hoy. Convirtió una vieja masía catalana en la piedra angular sobre la que se construyó el club más admirado del siglo XXI, demostrando que la mejor manera de asegurar el futuro no es comprar estrellas, sino fabricarlas en casa. Imaginen por un momento la perfección en un campo de fútbol, un carrusel hipnótico de pases cortos, una sinfonía de movimiento constante, el balón, pegado a los pies de jugadores que parecen tener ojos en la nuca. Piensen en el tiki y taka en su máxima expresión. Piensen en el Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola, un equipo que no solo ganaba, humillaba, un equipo que no solo jugaba, daba clases magistrales cada 3 días. En el centro de todo, un pequeño genio argentino, Lionel Messi, alcanzando cimas que creíamos imposibles, orquestado por 2 metrónomos, 2 cerebros llamados Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Aquella era dorada
ese sextete histórico, esos años de dominio absoluto parecieron surgir de la nada como una generación espontánea de talento irrepetible. Pero no fue así. Aquella cosecha gloriosa, la más abundante en la historia del fútbol, no habría sido posible sin el hombre que, 20 años antes, había arado la tierra, había plantado las semillas y había diseñado el sistema de riego. Ese hombre era Johan Cruyff. Para entender la magnitud de su obra hay que viajar al pasado, al Barcelona pre-Cruyff. Un club grande, sí, pero un club acostumbrado a vivir a la sombra de su rival. Un club con una mentalidad a menudo pesimista, casi victimista. Un club que ganaba, pero que no tenía una identidad. Cuando Cruyff llegó como entrenador en 1988, no llegó con la promesa de ganar títulos. Llegó con la promesa de una revolución. Su idea era radicalmente simple y a la vez increíblemente compleja. Se basaba en un principio fundamental. Si nosotros tenemos el balón, el rival no lo tiene y por lo tanto no puede marcarnos gol. La posesión no era un capricho, era la mejor herramienta defensiva y ofensiva a la vez. Instauró los rondos como ejercicio principal, enseñando a sus jugadores a pensar rápido en espacios reducidos. Creó un sistema de presión asfixiante tras pérdida, la famosa regla de los 5 segundos. Cambió el foco del físico a la inteligencia. Ya no importaba si eras alto o fuerte. Importaba si entendías el juego, si sabías dónde iba a estar el balón antes de que llegara. Y aquí viene la clave de todo, la piedra angular de su legado, la masia. Cruyff exigió que todos los equipos de las categorías inferiores del club, desde los más pequeños hasta el filial, jugaran exactamente con el mismo sistema, con la misma filosofía que el primer equipo. Estaba creando una línea de producción, estaba cultivando un ADN. Y en el centro de su Dream Team, como una extensión de su cerebro en el césped, había un joven delgado de Santpedor, Pep Guardiola. Cruyff vio en él al pivote perfecto, el ancla que entendía el mapa del juego. Guardiola no solo jugó para Cruyff, bebió de su fuente, memorizó cada concepto, absorbió su evangelio futbolístico. Mientras tanto, en las canchas de la Masia, 2 niños pequeños, uno de Terraza y otro de Fuente Alvilla, crecían jugando de memoria a este nuevo fútbol. Para Xavi e Iniesta, el estilo de Cruyff no era algo que tuvieran que aprender de adultos, era su lengua materna. Los triángulos, el control orientado, el pase de primera, era lo único que conocían. Eran los hijos de la revolución. Cuando Guardiola, el alumno más aventajado, tomó las riendas del primer equipo años después, se encontró con la tormenta perfecta. Tenía el manual de instrucciones grabado a fuego en su mente y en el campo tenía a los jugadores que habían sido diseñados genéticamente para ejecutarlo. Xavi e Iniesta eran los guardianes del estilo y a ellos se unió la pieza definitiva, el talento generacional que elevaría esa filosofía a la categoría de arte, Lionel Messi. Lo que vimos entonces no fue un equipo de fútbol, fue la culminación de un plan de 20 años. Cada partido era un homenaje a Cruyff, la presión alta, la salida de balón limpia desde el portero, la paciencia para encontrar el espacio, los centrocampistas bajitos dominando a gigantes. Todo llevaba su firma. Era la cosecha, una cosecha que cambió el fútbol para siempre, demostrando que la belleza y la victoria no solo podían ir de la mano, sino que la belleza era, de hecho, el camino más corto hacia la victoria. Hoy, ese ADN perdura. Es la idea a la que el Barcelona siempre intenta regresar en sus momentos de duda. Es una filosofía que Guardiola exportó a Alemania e Inglaterra, cambiando el paradigma del fútbol mundial. Cada vez que vemos a un equipo priorizar el talento sobre el físico, la posesión sobre el pelotazo, la inteligencia colectiva sobre el individualismo anárquico, estamos viendo un eco de la revolución de Johan. La era de Messi, Xavi e Iniesta fue la fiesta más grande que el fútbol recuerda. Pero nunca debemos olvidar al arquitecto que diseñó el salón de baile,
Hay legados que se miden en copas, en medallas, en el frío metal que llena las vitrinas de un club. El de Johan Cruyff en el Barcelona es diferente. Porque cuando el holandés llegó, no solo trajo consigo la promesa de títulos, trajo una revolución envuelta en un balón. Le enseñó al club que ganar era importante, pero el cómo era eterno. Instauró una idea que parecía casi una herejía. El balón no se persigue, se tiene. El campo no es un campo de batalla, es un lienzo. Y el objetivo no es solo marcar, es enamorar. Esa filosofía se convirtió en el ADN del club, desde el primer equipo hasta el último niño de La Masia. Fue el arquitecto del famoso Dream Team. Sí, pero su verdadera obra maestra fue construir la catedral ideológica sobre la que se asentarían los éxitos futuros. Su famoso "salid y disfrutad" antes de la final de Wembley no fue solo una frase de ánimo, fue la síntesis de toda su creencia. Con él, el lema "Més que un club" dejó de ser un eslogan para convertirse en una forma de entender la vida y el juego. Por eso su herencia no descansa en un museo. Su legado está vivo, está en cada rondo, en cada pase de Xavi, en cada genialidad de Messi, en el tiquitaca que maravilló al planeta. Cruyff no le dio al Barça trofeos, le dio un alma inmortal que cambió para siempre no solo la historia del club, sino la forma en que el mundo entero ve y siente el fútbol.